Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Hoy en este episodio especial tengo una mujer maravillosa, Oksana Gosiar, mentora y terapeuta que ayuda a activar tu emprendimiento con estrategias conscientes. Bienvenida, guapísima, qué gusto tenerte por aquí. Ya hemos hecho cositas juntas, pero quería darle voz a esta maravilla que tú haces y sobre todo desde dónde lo haces. ¿Qué tal, guapa? Preséntate para que te conozcan Buenos también un días. poquito desde tu historia. Buenos días, Carol. Un placer, Hola, un amor. honor estar aquí, precisamente primero porque me encanta estar contigo, porque tienes esta Ay, energía tan viva, tan potente. Y segundo, porque considero súper importante que hablemos de lo que estamos haciendo, porque mm, hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia por nuestra parte cuando iniciamos. Entonces, me parece sumamente relevante que hablemos desde nuestra experiencia, que digamos la verdad. No, total. y es importante para que no nos llevemos después estas desilusiones tan grandes, que sepamos a lo que nos enfrentamos precisamente para tener estas armas, estas herramientas que necesitamos para lograrlo, porque todas tenemos este afán. Bueno, eres mami también, ¿no? Soy Que te mami, escuchen. soy emprendedora, o sea, realmente soy todo lo que toca en cada momento del día. Pero sí, decidí de hecho emprender. Una de las causas fue como decían, no le digas al hijo qué tiene que hacer, muéstrale el ejemplo. Y Total. esto a mí me caló hondo. Es cierto, no voy a decir mentiras, lo hice por ellos, no. Pero verlos a ellos y querer ofrecerles mejores condiciones, estar mejor, Mm, porque yo soy madre soltera, los crío solas, tengo 3 hijos y por elección propia, por cierto. Por decisión propia. Entonces, esto conlleva, quieres o no, una gran responsabilidad. Y yo he tomado esta decisión y, por lo tanto, también con todas las consecuencias. Y el emprendimiento, pues, ha sido este faro para realizarme yo como mujer, porque la gran mayoría de mi vida, tengo 46 años, voy a cumplir 47 en agosto. He sido mamá, esposa, obediente, he cumplido con todas las normas que marcaba estudiar, tengo mis estudios total. superiores en su momento. O sea, yo cumplí con todas las normativas que marcaba la sociedad Mm, para ser feliz y no llegaba. O sea, realmente la total. felicidad es un estado, pero es como para mí está ligado mucho al propósito interno de una mujer. Si una mujer puede ser feliz de cualquier manera. En mi caso, la felicidad se trataba de sentirme realizada a nivel Mm, profesional. No he tenido la gran oportunidad de ser una gran profesional como ingeniera o como otras profesiones de gran nivel. Precisamente porque el foco era la maternidad, la familia, el sostener todo, el hacer lo que puedes, un trabajo que puedes para poder dedicarle tiempo a los niños también. Este era mi foco. Y ahora justo con la comprensión, con la madurez, he tomado esta decisión y diría casi un poquito empujada por la vida. No ha sido una decisión muy consciente al inicio, pero esto solo lo digo para que estemos más tranquilas mm, y aceptar que hay una fuerza mayor que nos guía, y simplemente es dejarse. A veces no vamos a, es como el niño que lo empujan y tú vas, tú ve, confía porque siempre se te va a dar las herramientas que necesitas en cada oportunidad para lograr lo que viniste a hacer. Esto por lo menos es mi visión, es mi verdad, es la verdad que yo adopté para darle un sentido a todo lo que yo hacía, porque al inicio no tenía ningún sentido. Nadie de mi entorno entendía lo que hacía. Siguen sin entenderlo. De hecho, ya mm, no busco que lo entiendan, simplemente que lo total. acepten si quieren. Y ni para mí tenía sentido, no tenía, no es que no tuviera sentido, había un anhelo profundo interno, pero las condiciones alrededor Mm, mostraban que esto es una ilusión, eres muy soñadora, ya deberías estar más seria con tu vida a esta edad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que hay una fuerza mayor que nos guía y es perfecto. Y gracias a Dios o al universo, me da igual cómo le pongamos el nombre, que exista, porque desde nuestra mente, desde nuestra percepción, autoconcepto sobre nosotros mismos, nunca haríamos nada, porque por desgracia lo tenemos pues bastante limitado. La mente tiene un concepto adquirido desde muy pequeños de cómo lo que podemos, lo que no podemos. La mayoría de las veces
tenemos esta gran carpeta llena de archivos donde no has podido, donde no has logrado, donde no has sido vista, donde no eres suficiente. Por lo tanto, si lo hacemos desde la mente racional, nunca haríamos nada. Entonces, por eso es tan importante permitirte soñar, porque solo permitiéndote soñar puedes después aprender, desarrollar habilidades, dones para hacer lo que viniste a hacer. En mi caso, me encanta estar al servicio. Ahora lo entiendo qué es estar al servicio. Cuando inicié no tenía ni idea. Malamente Ok. conocía muchos conceptos espirituales que para mí era sánscrito, literalmente, porque vengo de una familia atea, comunista, donde no había educación religiosa, o sea, ni cerca de Dios ni lejos, o sea, no Mm, existía. Y muchos otros factores que daban a entender que no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, por eso lo de soñar es muy saludable y muy necesario para el totalmente. desarrollo en el mundo. Y precisamente si volvemos a los hijos, pues precisamente para ayudarles, y realmente no les vamos a ayudar porque ya tienen sus herramientas, no necesitan las nuestras, pero siempre está bien tener al lado un adulto responsable, respetuoso con el proceso del hijo, y por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad de abrir la mente porque fuimos educados para un mundo que ya no existe y ellos vienen preparados para otro mundo. Entonces, a veces no es ayudarles o darles herramientas, a veces simplemente sostenerlo, no molestar, Mm. como diría yo. Totalmente, yo siempre lo he dicho mucho, al final el papel de nosotros, ¿no? Es facilitarle ese camino de vida. Bueno, No molestar. precisamente, total, me encanta tu historia, de verdad que admiración total todo lo que dices y seguro que vas a ser muy inspiradora y muy motivadora para muchas mami de esta preciosa comunidad de la maternidad no es color de rosa. Y lo que me encanta aquí es que vamos a hablar sin tabú, siendo súper vulnerable y todo, y Seguro. es lo que me encanta de ti porque en eso hicimos como que el clic tú y yo. Y queremos saber aquí, ¿no? ¿Cuál fue ese momento exacto, nena, en todo este proceso tuyo de emprendimiento, que realmente te diste cuenta de que tenías que emprender desde tu verdadera esencia y no solo por dinero o por lo que digan los demás? Realmente, de forma consciente nunca ha sido por el dinero, porque ya por el concepto que tenemos nosotros sobre el dinero es malo, el dinero tienes que mentir para tener dinero. También vienes de un concepto muy chulo que dice la voluntad. Si haces algo que te sale naturalmente, no te mereces cobrarlo, tiene que ser la voluntad. Esto Mm, significa espíritu y muchos dogmas más que siguen arrastrando, seguimos arrastrando todas las que nos dedicamos al emprendimiento fácil, que de fácil no tiene nada. Entonces, em, no ha sido por dinero, ha sido como, y te cuento así, yo he tenido mis estudios superiores, he llegado a España con 23 años, no me dio tiempo a ejercer, me he licenciado en filología alemana, nunca ejercí porque justo ya tenía niño, a mí con 18 años ya se me pasaba el arroz, tenía que casarme. Con Con 19 ya me casé, sí, literalmente, y creo que esto le pasó a mucha gente. Hoy hablarlo así parece un chiste, pero yo cuento mi historia, cómo era en mi país y en muchos países también. Llega un punto cuando vienen los parientes y te dicen, niña, ya te tienes que casar, ya tienes ujú, 18 años. Aparte de mi caso, a mí se me murió mi mamá cuando yo tenía 16, entonces tenía que hacer caso a las tías que lo sabían, ¿no? Como que era mm, un poco la influencia del clan, de la familia, de obedecer. Yo nunca he sido obediente, nunca. Esto me ha traído muchas consecuencias, pero en este caso como que ya al ser de 17 y 18 digo, obedece o sea, es como llegar a cuestionarte a ti misma si tú mm, por esta desobediencia no serás la mala. Y de hecho vives con el concepto de que eres la mala y que algo malo anda contigo, porque todos obedecen menos tú. No sé si a ti te ha pasado actos de estos de desobediencia, de no hacer lo que total, los demás. Vale. Entonces, por eso creo que también conectamos un poco. Pero súper ahora lo disruptiva yo. vivo, exacto, ahora lo vivo como una virtud, como una, porque gracias a esta desobediencia de lo que marca la sociedad, estoy donde Mm, estoy, ni mejor ni peor, pero mejor que hace 10 años, por ejemplo. Pero en aquel momento lo viví con una gran culpa y frustración, teniendo el concepto, creando el concepto de que me falta
o sea, me faltan cosas, siempre la sensación de insuficiencia porque como que no estás aceptada como a ti te gustaría, tienes que hacer lo que te han dicho. Por eso digo que cuando llegué a España no me dio tiempo a ejercer, ya tenía, el niño tenía casi 3 años, yo 23, y trabajé de lo que se trabaja habitualmente cuando llegas a un país extranjero sin papeles, era Mm, ilegal, fíjate. Y entonces el afán era trabajar para poder estar. De hecho, tenía la intención de estar solo un año. Después fueron ya son 24. ¿Qué quiero decir con esto? No me daba el tiempo para ni convalidar, porque no sabía que se podía convalidar, no dominaba el idioma todavía mm, y no me daba por ponerme a estudiar en una universidad para sacar un título. Entonces trabajabas de lo que había. Por lo tanto, llegó un punto, después de una caída muy, muy fuerte económica en mi vida, o sea, pasé de estar muy bien a estar muy mal, no tener para comer con los 3 niños y mm, empecé como estaban pasando, atravesando una situación tan, tan mala que era como o resurges o muérete ya, ¿no? O sea, total. que no ves desde la mente que ha creado el problema o ha traído, sabemos ahora que todo es perfecto. Gracias a esto tomé una decisión que de otra manera no la habría tomado. em, pues es como empiezas a abrir la mente para creer en lo que sea, porque ya lo malo ya lo tienes, ¿no? Entonces empecé a indagar en cosas espirituales, empezaba a Mm, escuchar en YouTube, empezó a ver YouTube en aquella época, sí, estamos sí. hablando hace 12 años más o menos. Igualmente a lo mejor lo había, pero yo no lo usaba, no era una cosa que Mm, necesitaba. Entonces empecé, a mí empezaron a llegar estos vídeos de desarrollo espiritual que yo no entendía, yo escuchaba y para mí era información rara. claro. Poco a poco abres la mente y a mi vida empezó a llegar el tema del propósito. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Para qué? O sea, el concepto era el propósito. Wow, ya, y estás en tu propósito, ya está, todos los problemas se te solucionan. De hecho, este ya era mi punto ignorante de ver la palabra propósito y lo que significaba, desde dónde yo Mm, interpreté. Empecé la búsqueda. A mi vida llegó lo del coaching, ¿vale? La palabra coaching. Yo leí la palabra coaching y dije, me gusta porque dice que el cliente llega a entender cómo hacer solo las cosas, no necesita siempre un acompañamiento. Y esto me gustó mucho porque yo estuve varias veces en psicólogo, como todo el mundo, porque he pasado cosas, desafíos en mi vida, y mm, siempre he tenido la sensación de que no avanzaba y aparte de que la necesitaba siempre. Entonces, cuando leí el concepto que yo leí en aquel momento del coaching, me llamó la atención por eso, porque es como desarrollas estas habilidades solo para no tener mm, que estar siempre sujeto a algo. ¿Por qué? Porque desde mi rebeldía no me gustan los maestros, los gurúes, o sea, siempre he sido, a mí no me, yo puedo admirar mucho a una persona que me crea esta sensación de respeto, de admiración, pero nunca va a ser mi gurú, nunca, o sea, es como mm. me niego, ¿no? A tener Total. gurúes. Lo siento. Total. Entonces, por ahí empecé. Me he formado en coaching. Durante mucho tiempo no daba el paso porque era como, ¿qué hago? ¿Cómo no hago? O sea, es como, todos los demás tienen trabajos normales. ¿Dónde te vas a meter tú en esto? Esto era mi diálogo, ¿vale? Tuve la gran suerte de tener al lado a la única persona que me apoyó siempre, la única. Mm, Y creo que lo hacía por amor que me tenía a mí, no porque entendía lo que estaba haciendo. Y esto ya era suficiente para mí para seguir, ¿no? Porque internamente tenía muchas dudas, me juzgaba mucho, muchos mm, prejuicios y menos online. Cuando yo me formé no se hablaba del online. Entonces el online vino después de COVID o en sí. el COVID, justo me gradué y empecé el tema Instagram. De hecho, siempre he tenido clientes a través de Instagram. No sé cómo, porque solo ahora sé cómo hacer las cosas. En aquel momento lo hacía como podía. Y siempre le cuento a mis clientes que en aquel momento, hace 5 años, sacabas un reel chorra y ya tenías miles de visualizaciones. No te Mm, traía clientes, pero visualizaciones sí, y yo muchísimo. estaba contento. Que hoy no esperemos esto, porque ya no es porque no pueda ser posible, pero no es el cometido. Yo hoy tengo menos visualizaciones que antes, pero el cliente ya viene preguntando por el servicio. Cambia mucho la cosa. Entonces, no sé por qué más te tengo, de qué manera empezó de no dinero y por qué consciente.
Lo de consciente fue cuando yo quería vender mis sesiones, no sabía cómo, porque cuando te formas en cualquier sitio que te formes, terapias, coaching, lo que sea, te enseñan a hacer una sesión, pero no a vendernos, no a Mm, hablar de nuestros servicios. Y desde el punto que nosotros venimos desde el colegio, no sabemos. De hecho, tenemos mucho repelús con la venta, yo la tenía. Nos parece que tenemos que aprender una técnica súper sofisticada para que la gente nos compre y ya das por hecho que no te van a comprar porque tú no eres vendedora y ni siquiera quieres serlo porque tienes conceptos súper negativos al respecto, el dinero y la venta. Esperamos que suceda el milagro solo porque presuntamente yo hago las cosas muy bien, presuntamente no, sabemos que las hacemos muy bien y empezamos a tener resultados y damos por hecho que el universo, como somos buenas niñas y hacemos las cosas bien, nos van a mandar los clientes. Y a mí me vinieron los mm, clientes, pero total. de forma consciente. Venían, me bloqueaba, volvían a desaparecer, volvían, o sea, yo he tenido 4 años de emprendimiento que yo no sé ni cómo lo aguanté, ¿vale? Y la gente normalmente no habla de estas cosas, pero yo sé que les va porque trabajo con terapeutas hace más de un año Ujú, ujú. y sé que no solo me pasaba a mí, no me alegro porque es súper duro internamente ser una persona muy capacitada para ayudar a muchísima gente y no abrir la boca para hablar de ello en base a tus errores, errores no, es como no resultados, Mm, desvalidar todo lo que invertiste, porque hay personas que se forman en algo y ya salen a vender. Y hay personas que llevan 15 años invirtiendo y sabemos lo que valen las formaciones para no vender una sesión y es triste por la creencia que si yo me formo más, soy más poderosa, van a venir solos los clientes y no sucede. ¿Por qué no sucede? Por una sencilla razón. Si yo no valido mi método, mi servicio, mi terapia, no tengo confianza interna a que vengan solos. Yo ahora tengo confianza interna porque tengo resultados. También he tenido muchos errores, los reconozco y los seguiré teniendo y es perfecto. Pero si nosotros, la única manera de yo tener una confianza, una certeza interna de que lo mío funciona es haciendo sesiones, pero si no vendo, no hago sesiones. Entonces es un claro. que se muerde la cola. Para mí es el error más grande que cometemos todas, formándonos Mm, el péndulo y ahora esta técnica y ahora reprogramación mental porque es muy buena, claro, porque tú según tu proceso sabes que es muy bueno y es como esta falsa responsabilidad interna, y digo falsa porque nos perjudica, ¿no? Y repito, es por ignorancia, por mala información que no tenemos. Empezamos a contratar cosas que no sabemos, no leemos la letra pequeña, no sabemos cómo total. actuar después. Entonces, entre invertir dinero en formarte, luego invertir dinero a vender, no tienes resultados, ¿dónde llega tu propósito? Archivarlo. Este es el gran dolor de muchísimas personas. Y luego hay otra parte que es como yo, que sigue creyendo sigue creyendo que lo va a lograr a pesar de no tener los resultados que quiere, a pesar de seguir invirtiendo para lograr resultados. Esto es una fe ciega, pero necesaria. Y por eso creo que es súper importante hablar de esto, compartir lo que hemos aprendido, compartir lo que hemos entendido, que es lo mismo, comprendiendo y entendido, pero es un dolor muy grande. Yo me hice mentora desde el dolor, no desde voy a ser mentora, para nada, porque si me diría que soy coach es imposible porque yo no hago preguntas, Mm, yo te digo lo que tienes que hacer. Entonces, automáticamente no es que suba de nivel, es otro nombre simplemente, porque el nombre da igual. Todo lo que total. yo hago en este momento es conectar con el proyecto de la persona y darle las mejores soluciones, ya no en base a canalizar solo la estrategia para la persona, respetando sus valores y su forma de ser, porque no todo el mundo hacemos lo mismo. Hay personas que van directamente a la acción, hay personas que han tenido sus traumas con Ujú, la venta y tienes que saber cómo hacer que igualmente pase la acción para que logren las ventas, porque es necesario. Yo no sé, a lo mejor hay alguien que logra estas ventas que le vengan así y lo logras cuando, repito, cuando tengas esta confianza, porque yo lo estoy total. viviendo, pero hay un proceso, hay un desafío y el emprendimiento, bajo mi punto de vista, no es para hacer dinero, es para recordar quién eres y de qué estás hecha.
Me encanta, nena, porque has hablado desde tu punto de vista de que es emprendimiento consciente, la forma tan natural que lo haces y sobre todo ese proceso y esos desafíos que has pasado. Y me encanta que traigas aquí, obviamente, otros casos de lo que tú has tenido, porque no somos las únicas que emprendemos, no somos las únicas que has tenido que pasar este proceso, estos desafíos a la hora de emprender y obviamente vender conscientemente. Se lleva lo que hemos dicho, ¿no? Ese proceso, esa constancia y sobre todo cambiar y sanar muchísimo, nena. Y bueno, Exacto. como la maternidad nos transforma totalmente nuestra vida, me encantaría saber cómo ha transformado tu maternidad, sobre todo la manera de ver el emprendimiento y sobre todo cómo relacionarte con tus clientes. Y sobre todo, nena, que nos digas aquí qué quieres transmitir a tus hijos a través de tu forma de emprender, porque es súper diferente, auténtica y es lo que me encanta. Gracias. Eh, lo que les quiero transmitir a todo el mundo es, si tenemos este anhelo de emprender, no es al azar, nada es un error. Aunque no tengamos resultados, también está perfecto, porque gracias Mm, a que yo no tuve resultados desde el miedo a no volver donde estaba, no quería, me negaba, y no porque estaba tan mal, sino porque como que tú eres muy demasiado grande para estar solo aquí, ¿vale? Y nunca he ido de prepotente, pero sí internamente lo percibes. Después resultó que es verdad. Lo mm, tuve que creer para lograr hacerlo. Pero esto no es solo me quedo en el sofá y lo visualizo y lo logro. No, no, hay que dar acciones y hay que ir forjando esta creencia en base a los pasos y a los resultados. Lo que me gustaría transmitir a mis hijos también, es, de hecho es lo que les transmito, todo es posible, ¿vale? Porque mm, tengo el ejemplo, no he llegado al punto que me gustaría o le gustaría a mi ego, pero es el punto perfecto para tener derecho a compartir mi verdad. Seguramente les va a servir a muchas personas y no como idea de qué pueden hacer, sino recordarles que pueden hacerlo, ¿no? Es como, sí puedes, porque si yo lo pude, y sé que es un cliché, si yo pude, tú puedes. Por mm, supuesto, cada uno tendrá que pasar su proceso, es intransferible y es perfecto. Pero digo, si yo pude sin ningún sostén, con un bajo autoestima impresionante, porque vengo de muchas situaciones mm, deplorables, creer en ti y lograr ayudar de verdad a las personas desde la experiencia, desde el poder, desde el recordar a otra persona que también lo es, todos podemos. Es cierto que no todos estamos dispuestos a pagar el precio y a veces el precio no es el dinero, que también yo he pagado muchas veces mentorías que no tenía, me rompía mm, las cosas para hacerlo, y lo voy a decir abiertamente. Seguramente les ha pasado muchas cosas a muchas personas, porque por desgracia cuando llegan a mí y dicen, Oxana, estoy cansada de invertir y no vender una sesión, y es triste porque yo lo he mm, pasado. Entonces, ¿qué es lo que el precio que pagas? Pues el precio que pagas es despedirte de esta identidad pequeña, cómoda, la que conoces de toda tu vida. El precio a pagar es quedarte sin amigos. En mi caso, por elección propia, porque no es que no tenga amigos porque no quiera o no pueda, es porque no tengo, para mí es una responsabilidad, una relación. Por lo tanto, mm, si no tienes tiempo a dedicarle a una amistad, mejor no la tenga. Y digo con total. responsabilidad y cariño y respeto hacia la otra parte, que ahora Mm, mismo puedo hacer lo que quiera porque ya tengo esto estable, pero me necesité una temporada enfocada en el proyecto, y no porque tenía resultados para entenderlo, necesitaba entender el proceso. A mí no me va, haz esto, no, a mí explícame para qué lo voy a hacer y cuáles son las consecuencias. Mi mente es así. De hecho, una de las cosas por la que me contratan es por esta forma de aterrizar mucho el proyecto intangible, espiritual, porque en el aire estamos todos muy cracks, pero la materia es nuestro desafío. Entonces, tengo esta totalmente. facilidad de explicar la fórmula exacta, la fórmula validada, e incluso creamos la fórmula in situ, porque cada proyecto es único. Yo me he dado cuenta de por qué no han funcionado las formaciones tan potentes que contrataba, potentes por el dinero, no sé si Ya. más potentes. eh, Vale, volvemos. ¿Por qué no han funcionado? No porque la información no era buena, sino porque nunca conectaban contigo, porque eran 4.000 euros, 3.000 euros, 40 personas que nunca no saben a lo mejor ni cómo te llamas,
te dan Ujú, información valiosa que funcionó hace 10 años o hace 5 que ya no funciona. Por eso el totalmente. inconsciente conectado con tus valores como a ti te gustaría, no sentirte la última porquería vendiendo, porque esto nos ha pasado cuando nos enseñaban antes a vender, forzar, Mm, hablarle a todo el mundo, prospectar a todo el mundo y tú al final acabas vacía, olvidándote de tu propósito divino, de tus valores, de tu luz, de porque tu te esencia, vuelves claro. la última, o sea, no es porque vender te vuelva la última, no, es cómo te sientes tú, porque tú eres un espíritu muy, muy delicado, eres muy sensible y la venta, por eso mucha gente la huye porque no la sabemos hacer, ¿vale? Y se puede hacer Mm, de esta manera. Pero esto es otro capítulo. Lo que quería decir es lo del qué es lo que tenemos que sacrificar. Pues básicamente morir para revivir. Sí. Muchos, te tienes que despedir de muchas creencias, de lo que tú pensabas que es el emprendimiento, que esto es la pupa más grande. El mm, emprendimiento es fantástico, pero hay que saber, es como, tengo que hacer 5 años de servicio militar, va a ser duro, es lo mismo, o sea, va a ser duro, pero no para agobiarte, sino para estar tranquila cuando viene un desafío, simplemente saber seguir. Aunque no veas nada. Es como el bosque aquel, yo siempre lo comparo para, bajo mi punto de vista, el bosque aquel que está lleno de fantasmas, pero al final hay una luz. Sigue caminando, ya te total. ven cómo hacerlo en cada momento porque tenemos esta sabiduría interna. O sea, no sabemos vender porque no hemos practicado, pero no porque no tengamos una vendedora interna. Es simplemente saber cómo se hace esta venta. Y la venta se Mm, realiza fácilmente cuando tienes perfectamente claro cuál es la transformación, cuál es este servicio, en qué realmente estás ayudando a las personas. No lo que tú te imaginaste en una formación de marketing donde te han dicho, has puesto unas frases súper top que solo mm, entiendes por qué las pusiste y esperas que la gente vea lo mismo que tú sabes que tienes. Entonces, la venta para mí ve ligada a tu propósito real, que es estar al servicio. Estar al servicio es entender que tienes que entrenarte, que nadie te enseñó a hacerlo. Y estar al servicio no es hacer una sesión, es saber también comunicar los beneficios de lo que estás haciendo, porque si no, el mercado está saturado, pero no quiere decir que tú no tengas lugar. Por algo y para algo se te dieron estos dones y talentos precisamente para contribuir al cambio en el mundo. Y este sería el mensaje que yo dejaría. No estamos al azar, todo es perfecto, es simplemente dejarte guiar por tu sabiduría. Al inicio nos cuesta porque no tenemos entrenada esta voz. Yo estoy en ello todavía, yo me río ahora, juego a que sí, a que canalizo, a que escucho, porque a veces no, pero nadie está al azar, ni como decían lo que creó el universo, Dios, lo que sea, cada uno llama como que, ni un pelo está al velo. azar en el mundo. Entonces, creámoslo, no nos sintamos tan importantes porque lo importante es lo que vamos a aportar, somos importantes porque la divinidad se decidió. em, o sea, nosotros somos el canal, ¿no? La divinidad decide expresarse a través de nosotros, pero lo importante es a quién le vamos a ayudar a aportar con lo que nosotros hemos pasado. Realmente todos hemos pasado desafíos, pero si me los guardo, no sirvió por Mm, nada. para Entonces, nada. juntando los dones que vamos a desarrollar, no es que yo he nacido así, no, no, yo he tenido que desarrollar debido al miedo que tenía no quedar donde estaba, porque todo fue perfecto, ¿no? A alguien le mueve el amor, a mí me movía el miedo y la rabia. La rabia es un motor Mm, extraordinario para estar donde estoy, porque la herida de la injusticia también. Fueron injustos conmigo estos mentores, mira cuánto dinero he gastado. Vale, gracias a que no lo logré, he desarrollado mi método, un método que he validado y ha sido hecho cometiendo errores, haciendo tomas falsas, aquí estoy. A mí me gusta aquí, me gustaría decir algo que es para desmentir otro mito que nos hace mm, mucho dolor es cuando dicen, he escuchado un día la entrevista de Raymond Samson, que en su momento lo seguía muchísimo, ahora lo he vuelto a seguir, me encanta que es disruptivo total, muy terrenal, a la vez te habla de todo, pero es muy terrenal bajo mi punto de vista y decía, yo no me he vuelto el mejor escritor mm, escribiendo un libro, tengo 40 y muchos. O sea, tuve que hacer muchos libros malos para que salgan 5 buenos. ¿Y cuál es el error más grande nuestro? Estamos ahí esperando en el banquillo, esperando el momento perfecto, el programa perfecto para que vengan todos los clientes. Y no funciona así. no Hazlo. funciona. No es que
Y aquí es verdad, la primera cosa que aprendí en una formación de marketing que me quedé es mejor hecho que perfecto, porque es la única manera de que yo me dé cuenta cuál es mi unicidad, de qué manera transmito todas las formaciones que me vinieron, porque la formación es una cosa, pero como yo la transmito, esta fórmula única, sintetizada, ¿no? Sí, Mm, sí, porque es como todos han aprendido matemáticas, pero hay profesores que te saben explicar la fórmula, entiende cualquier niño, y hay profesores que te dicen, niños, leeros el tema, chao. mm, Y es profesor también. Entonces, solo validando nuestras habilidades, tú te descubres a ti mismo. Yo haciendo estrategias para los demás, digo, Oxana, apúntalo porque esto es bueno para ti también. totalmente. Mis clientes lo saben, serio, aparte yo lo reconozco, yo no voy de, ay, no, espera que voy a conectar, no, no, me viene la información porque conecto con lo que estamos haciendo y tengo la gran habilidad de estratégica de hilarlo todo, ¿no? Es de hacerlo entender, es así la fórmula. Yo ahora mismo lo disfruto mucho, pero reconozco que no fue así durante mucho tiempo. Me encanta, bellísima, de verdad. Sobre todo yo me quedo con eso que dice, ¿no? Constancia, disciplina y practicar, practicar. Yo creo que la práctica hace el maestro y sobre todo eso, comparto contigo, mejor hecho que perfecto, porque de allí es donde vas a ir aprendiendo totalmente. Y Exacto. bueno, vamos a pasar una parte más para ir ya casi finalizando sobre las ventas, que me encanta este tema, me fascina. Y claro, quiero profundizar un poco porque hay gente... Bueno, sobre todo esto que va dirigido a madres, mujeres, que dice, vale, me encantaría emprender, pero tengo miedo a vender. Y quiero aquí que hablemos de eso porque realmente si quieres emprender tienes que aprender a vender. Creo que es súper importante. Pero lo que ya estuviste hablando, ¿no? Hay falsos gurús que a lo mejor caes allí y es para enseñarte cómo no tienes que hacer. Mira, yo he estado con mentores que No, digo, y ya han es que este hecho su mentor... gran parte. Fue el contrato álmico que tuvimos. Totalmente. Y yo a veces lo digo, yo digo, madre mía, tuve que tener este mentor para darme cuenta que así no lo tengo que hacer porque no es mi esencia. Entonces, Exacto. ¿qué diferencia dirías a las personas, ¿no? De vender entre el ego y vender desde el corazón, ¿no? Desde su verdadera esencia. Mira, para mí hay una línea muy flojita vender desde el ego. De hecho, voy a desmentírtelo mucho. Vender desde el ego también es posible, de un ego que has creado tú conscientemente, ¿sí? Un alter ego. Porque tenemos muchos personajes internamente, sobre todo para criticarnos, para sentirnos pequeños, para controlar, para no hacer nada, para estar siempre bloqueadas. Tenemos muchos personajes creados y sobre todo los espirituales son los más fantásticos porque son los más listos. Es una pena, y yo te digo que lo veo y me da mucha rabia, pero respeto el proceso cuando es personas súper valientes y un día se bloquean, el otro se bloquea, desaparece un mes, luego vuelve a arrancar, luego vuelve a bloquearse a patadas, ¿vale? Y es una pena porque están ahí en su propio jugo de sanación y vuelve a sanar y nunca Mm, pasa la acción. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo miedo a su luz. Punto. Muchísimo miedo al éxito. Entonces, ¿qué es vender desde el ego bajo mi punto de vista? Cuando tú has ido a una formación de marketing y no vamos en contra de ninguna formaciones, seguramente porque sabemos que para todos hay de todo y tiene que haberlo porque cada uno tiene que tener el poder de discernir y elegir lo que le va. Entonces, en mi caso, el marketing tradicional te da unos guiones bien hechos que tú no sabes, o sea, te sabes las preguntas, pero como no conecta con tu proyecto, no entiendes cómo comunicarlo, la persona contesta preguntas que tú luego no sabes cómo darle la vuelta, ¿vale? Y darle la vuelta a veces no son muchas preguntas, es identificar para mí la venta desde corazón. Primero, antes de hablar, es preguntar, es hacer preguntas para identificar si esta persona realmente va a tener solución con tu servicio. Fíjate, va a tener solución, no es que es tu cliente, porque se supone, claro. si has hecho bien la prospección a través de tú, si el cliente que llega a una venta, o sea, la gente tiene un concepto malo que yo también tenía, que hay que aprender a cerrar venta. Excelente. Nadie te enseña a hacer la prospección, que es el punto importante. La prospección, ¿qué es la prospección? Porque esto es un término técnico que yo doy por hecho que muchos entienden, pero sé que no. La Mm, prospección es mi contenido, mi mensaje,
cómo hablo con las personas, qué preguntas les hago antes de llegar a esta venta. Si yo he hecho bien todo este proceso, la venta se da sola, ni siquiera tienes que hacer nada, no te hace Mm, falta ningún guión. Y la venta siempre desde corazón es identificar en la primera parte de la reunión que tiene que ser breve, no le des el tostón, le descargues el catálogo 2025 a una persona que está saturadísima de información, solo busca solucionar su problema y tienes que tener corazón para entender que esta persona solo necesita esta información. Entonces, identifica si esta persona que se dé cuenta que tiene el problema porque a veces no sabe que lo tiene y explícale brevemente de qué manera tu servicio le va a solucionar su problema. No le cuentes la técnica, no le cuentes cuántos títulos tienes. Cuéntale de un lenguaje súper sencillo de qué manera tu servicio va a solucionarle tu problema. Y luego tenemos otro gran desafío. Nosotras hemos ido creciendo y para parecer profesionales usamos un lenguaje poco común mm, sánscrito, que nosotras decimos, qué palabra más chula, cómo me posiciona. Se van a dar cuenta que yo sé del ego, yo sé de personajes de la niña interior, de los ancestros, y hay gente que tiene problemas, pero no entienden nuestro lenguaje. Es como hablar en lenguaje de ingeniería, no sé, náutica, por decir algo, a una persona que simplemente tiene un problema. Entonces, nuestro gran desafío es rebajar el lenguaje, nunca el valor de lo que ofrecemos y siempre encargarme que si yo vendo un servicio internamente, saber, tener la certeza interna de que le ofrezco 10 veces más de lo que le voy a cobrar. Este para mí es la clave para no, que no te salten todos estos impostores que te van a salir siempre, pero tienes que ya estar preparada que van a salir porque es esta niña pequeña interna que la tenemos también al mando, ojalá no la tuviéramos al mando, pero está allí y hay que saber lidiarla, es como un hijo que hay que saber encontrarle las palabras exactas para que se tranquilice, que no tome el mando en una venta. En una venta tiene que tomar el mando la emprendedora, la empresaria, la mujer adulta que ya sabe lo que está haciendo y tiene la certeza de que lo que está haciendo realmente ayuda en el mundo. Porque si yo internamente no me lo he creído, el cliente nunca se lo va a creer. Lo transmitimos. Ahora ya nadie somos ignorantes, todos percibimos el lenguaje no verbal, por lo tanto, la primera convencida tiene que ser yo. mm. Es así, preciosa, totalmente estoy de acuerdo contigo. Y bueno, bellísima, yo me la estoy pasando bomba aquí contigo, pero bueno, tenemos que ir ya finalizando nuestro episodio. Y para cerrar, me encantaría que pudieras compartir con nosotros algún ritual, alguna práctica que tienes antes de una llamada de venta que es súper importante o que a veces sale, ¿no? Esta niña que tú dices, ¿qué haces para poder centrarte y pasar a esta adulta? Vale, yo te voy a decir un ritual mental y uno espiritual. Sí. Mm, Dos genial, rituales te voy a decir. maravilloso. Primero, aprender a hacer la prospección, la primera fase antes de la venta, porque ya voy a tener mucha información. Si soy inteligente y sé cómo hacerlo, voy a tener muchísima información sobre la persona. Entonces, la persona cuando llegue en la venta ya va a estar medio convencida. Esto ya lo he dicho, pero es importante remarcar. Y yo prepararme, ya tener, hacer un estudio, un chequeo interno de qué manera mis herramientas, mis sesiones, mi programa le va a ayudar y explicárselo fácil. Esto lo tengo que tener ya interiorizado, bajado a la tierra y por escrito al poder ser. Y no es la típica presentación de mi super programa, no, no. Tú tienes que decirle al cliente con palabras clave para el cliente entendible de que su problema se va a solucionar. Este es uno de los rituales, estar preparada, ¿vale? La venta no es fluir pero con conocimiento, ¿vale? Porque lo transmitimos. Esta inseguridad de, ay, no sé, a lo mejor vamos a hacer esto y a lo mejor vamos a hacer lo otro, el cliente no lo deja. Un cliente confundido nunca compra, aunque valga 10 euros. Entonces, nunca es el precio, es lo que entiende el cliente que el valor que se va a llevar. Y el ritual que tengo es crear este alter ego, el personaje que yo me tuve que crear de forma inconsciente, después ahora lo hacemos con las chicas cuando tenemos los programas, de crearlo, ¿no? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo piensa esta mujer? ¿Cómo se comporta? Esta mujer alter ego, esta mujer, este personaje que me va a llevar al éxito, ¿cómo habla? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se viste? Y se hace puedes elegir
un objeto, un algo que a ti te represente, que te conecte al instante con esta parte poderosa tuya, porque no es crearla, es recordarla, ya está, ya existe. ¿Qué pasa? Que no le hemos dado voz. Normalmente, de forma inconsciente, actuamos desde la niña herida, desde la niña que no sabe, que no puede, que le pasaron muchas cosas, ¿no? Y ya incluimos al adolescente y a la mujer también. Están ahí todas juntas. Entonces, porque recordemos que nuestra mente trata de protegernos siempre y como es presuntamente la venta es mala, la venta es un peligro, voy a tener que decir mi precio, voy a tener que cobrar. Las personas buenas no cobran, María Teresa de Calcuta no cobraba. Entonces, saltan todas las alarmas para ponerte incómoda. Si tú tienes preparada la parte que acabo de mencionar de qué es lo que va a entender el cliente que recibe más, me conecto con cada una lo que puede. Yo no soy mucho de rituales, lo reconozco. Yo no soy mucho de rituales de luna ni de péndulo, nada de eso. No, es mi forma de ser, ¿vale? Yo soy muy práctica, muy rápida. Pero sí entiendo que es un momento de decir, me conecto. Solo decir, solo poner la intención. Yo lo que hago a veces es encenderme una velita y digo, mira, hazlo tú, pero me río, ¿vale? Porque internamente no me lo acabo de creer del todo, pero es mi forma de ser. Cada una seguramente a esta altura tiene sus rituales, pero Mm, es el momento de darle una intención y confiar que va a pasar lo que tiene que pasar, lo correcto para esta persona también, porque no es vender y después la persona no se compromete, porque muchas veces los clientes, no todo el cliente vale. Yo hoy en día elijo con quién trabajo. Hace no mm, tanto no elegía porque necesitabas pagar cosas, ¿no? Pero es importante que con qué tipo de clientes trabajo. Si el cliente vino medio engañado, no se va a comprometer, no va a tener claro. resultados. Por lo tanto, me va a tirar por la borda toda mi poca confianza que acabo de adquirir. Entonces, es sumamente importante no trabajar con todo el mundo, ¿sí? ¿Podemos ayudar Mm. a todo el mundo? Sí. ¿Todo el mundo se compromete? No. Entonces, aquí viene otra cosa que me vino y se me fue. Eso que ahora me vendrá seguramente. El ritual es este, es creérmelo. Ah, por favor, sentirse internamente que estás haciendo el casting para trabajar con. Mm, Por favor, esto es, yo creo que es totalmente. la panacea. El casting, pero no desde la prepotencia, es yo me merezco trabajar con esta persona. Claro. Desde este punto, no desde la, ay, por favor, vender una sesión y la voluntad. Desde este Mm, punto ya no vendas. Mejor cierra, baja la persiana y vete a trabajar de camarera, por ejemplo. total. O sea, lo siento, yo he trabajado de camarera y no es es perfecto, ¿vale? Es un trabajo maravilloso, como cualquier otro, como si Mm, ingeniera o médico, me da igual, si estás feliz, está perfecto. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tomo la actitud de voy a valorar si esta persona se merece trabajar conmigo aunque me pague, y no digo se merece desde la chulería, sino como pasa los estándares que yo previamente hice una lista de con quién nunca mm, más voy a trabajar así. Esto es como novio, mira, yo voy a totalmente. similitud igual. Cuando elegimos pareja, después de muchos chascos, tú ya sabes lo que no, nunca más vas a aceptar si te quieres un poquito, ¿vale? Si eres un poquito consciente. En la venta es exactamente la misma actitud. ¿Dónde, en qué lugar estoy? ¿Desde qué lugar estoy vendiendo, haciendo la venta ahora? ¿Desde la mendiga, desde la luminosa que acepta Mm, todo y no sabe poner límites y la trolean como quieren y falta ir a fregarle los platos a su casa y esta fui yo? O desde la persona que ya se valora, honra la divinidad que se está expresando a través de ella, sabe que está al servicio y quiere trabajar con personas que realmente se comprometen y la mm. respetan. No sé si te sirve el ritual. Sí, 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 maravilloso, me encanta, me encanta. Bueno, Preciosa, si quieres compartir tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y dicen, quiero saber más de Oxana? ¿Dónde te pueden encontrar? Si tienes página web, lo que tengas, dale voz en este momento, Preciosa. Gracias, gracias por el espacio. A Eh, ti igual. no tengo página web porque la tenía y no la tengo. Para mí es algo innecesario, no es necesario. Sí tengo Instagram, amo Instagram porque me ha traído mucho aprendizaje y conocido, he tenido la oportunidad de Mm, conocer a muchísimas personas, a muchos clientes también. Es Ventas Conscientes 11 con guión bajo, no sé cómo se dice, si tú puedes sí, remarcarlo guión bajo. después, Ujú. pero buscándome por mentora de terapeutas, venta, Oxana Goncear, me encuentran. Y si ponen solo mi nombre, porque soy única en este caso, no hay más.
como terapeuta, como mentora. Y nada, mirar si conectáis conmigo, porque yo no trabajo con todo el mundo, ni soy apta para todo el mundo, y es perfecto, ¿no? Cada uno Totalmente. encuentra lo suyo. Espero seguir estando, no espero, no, voy a hacer posible estar al servicio porque me encanta, porque he crecido como nunca y además para mí. También ha cambiado mi relación con mis hijos porque he aprendido mucho de ellos, ¿no? En el sentido para el emprendimiento. Yo no era disciplinada, sigo sin serlo, pero es cierto que tengo el gran sentido de la responsabilidad, pero gracias a ver el ejemplo de mi hijo que fue por libre, es rebelde como yo, y de ver que gracias a la disciplina ha logrado todo lo que ha logrado, yo digo, me quito el sombrero y esto es lo que les falta a mis clientas y a mí, incluyéndome a mí. Entonces, nada, si conectáis conmigo, está perfecto, y si no conectáis, también está perfecto. Pues muchísimas gracias, preciosa. Yo encantada aquí de tenerte en La maternidad no es color de rosa, a hablar de todos estos temas que muchas veces son tabú. Y bueno, preciosa, cuando quieras, sabes que por aquí estamos. Te mando un besote grandote Un y placer. muchísimas gracias Gracias. también a los que nos escuchan. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente Chao. episodio.